Buenas noches. Por favor, me confirman si pueden ver las diapositivas que estoy proyectando. Buenas Buenas noches, noches, Doc. licenciado. Sí se ve, Doc. Listo, gracias. Buenas noches, licenciado. Sí se ve, ¿no? Gracias. ¿Cómo le va? Buenas noches. Ya. Bueno, tengo entendido que igual ya se les comunicó y está un mensaje en la plataforma. La doctora que les estaba brindando la clase anteriormente tuvo que retirarse del instituto por motivos personales, extracurriculares. Entonces vamos a continuar con la clase. Sí, voy a brindarles las tres clases que continuaban de microbiología y como hubo un espacio más o menos sobre las clases, voy a iniciar con un pequeño resumen, ¿no? Para seguirle el hilo y no olvidarnos y darle continuidad. Igual al final se da un refuerzo de lo que se está hablando, ¿no? La introducción a la microbiología. La microbiología es una ciencia que estudia los microorganismos. ¿Qué quiere decir esto? Viene de un tratado que está desglosada la palabra micro, que es pequeño, bio, que es vida, y logía, que es estudio como tal. Entonces es un estudio de la vida pequeña. ¿Cuáles entran aquí en esta vida pequeña? Todos los Buenas microorganismos que noches. nosotros hemos escuchado, mencionado, hablar o en algún momento ya los estamos estudiando, ¿sí? Son las bacterias, hongos, protistas, parásitos, entre otros agentes que vamos hablando como los viroides más adelante. Cada microorganismo tiene una característica específica para vida, para nutrirse, para reproducirse, entre otro tipo de cosas. Ustedes en las anteriores clases, si mal no me equivoco, vieron generalidades de la microbiología, como Louis Pasteur, que fue el pionero de la microbiología, es una estudia relativamente nueva en comparación a las otras materias o estudios que se van derivando de la medicina y los estudios como tales, porque por falta de presupuesto, por falta de invención como tal para poder invertir y crear estrategias, se atrasó un poco, ya que para poder nosotros estudiar estos microorganismos necesitábamos apoyos. Y el apoyo principal de esto, ustedes saben que es el microscopio. Gracias al microscopio comenzamos a ver las primeras bacterias, los primeros hongos, etcétera, etcétera, etcétera. Mediante esto se comenzó a dar estudios para nosotros poder verificar cómo estaban estructurados, cómo se reproducían, en qué hábitat vivían, porque no es lo mismo cómo vive un hongo a cómo vive un virus o cómo vive una bacteria. Cada uno vive de manera diferente. Se necesita o no algo para poder vivir. Hay ejemplo, las bacterias por lo general caminan o se movilizan dependiendo de la bacteria que encontremos. Hay grandes, pequeñas, entre otras, pero ellas se movilizan para poder subsistir. A diferencia de los virus que son estáticos, los virus se detienen, nosotros los movilizamos, etcétera, etcétera, entre otro tipo de generalidades y características que ustedes ya vieron. La información está en la plataforma, pero recordemos que esto es el inicio como tal del estudio de esto. Entonces, no nos olvidemos que la materia que estamos viendo es el estudio como tal de las vidas pequeñas, de los microorganismos. Por eso, cuando ustedes incluso hablan con una terminología de micro, saben que es algo pequeño. Ejemplo, microcefalia, algo pequeño, ¿no? Entonces, vamos a ir relacionando terminología, vamos a ir relacionando palabras para poder ir llegando a un objetivo como tal, ¿sí? En alguna parte ustedes vieron la diferencia cuando hablan de células de forma general, ¿sí? Existen las eucariotas y las procariotas. Hay una diferencia específica porque una es completa y la otra es un poquito como más resumida, se podría decir. La eucariota que nosotros vemos aquí es algo muy completo, ¿sí? Es algo que tiene todo. Está, como ustedes ven aquí, está súper bien estructurada, súper bien definida, súper bien dividida para poder estudiarla y para poder que tal vez esta célula haga todo lo que necesita, ¿sí? Ejemplo, tenemos que la célula eucariota, ¿qué tiene a diferencia de lo otro? De la otra tiene un núcleo, ¿sí? Como vemos aquí en la eucariota, en la procariota, perdón, no tiene un núcleo, está todo disperso en sí. A diferencia de la eucariota, que es una parte central, donde se encuentra todo, ¿sí? Donde se encuentra delimitado específicamente su estructura nuclear, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a direccionar una característica muy específica, es que la procariota es más simple a diferencia de una eucariota que es algo completa y compleja, ¿sí? Es una estructura. Ustedes solo ven aquí
Visualmente ustedes den cuenta que está muy estructurado y muy delimitado todo, a diferencia de la procariota que en su cuerpo se encuentra todo disperso y todo regado. No encuentra un núcleo, no se encuentran estructuras específicas como acá, el aparato de Golgi, entre otro tipo de cosas. Sí, está todo disperso. Una diferencia específica. ¿Y por qué necesitamos haber mencionado o por qué necesitamos pronunciar todo esto? Es porque vamos a hablar de características especiales, ¿sí? Vamos a hablar de hongos. Una vez ya entrando y conociendo las finalidades, generalidades y especificaciones de lo que estamos hablando, de por qué es importante hablar de la microbiología, vamos a hablar de los hongos. Antes de iniciar de los hongos, no nos olvidemos, nosotros estudiamos la microbiología porque somos parte del proceso de cortar infecciones cruzadas. Entonces, cuando nosotros ya escuchamos o hemos leído que sí, las bacterias caminan, los hongos nosotros les movemos, entonces cuando nosotros vamos a realizar actividades netamente de enfermerías, como que nos mandan a realizar una desinfección, sabemos que tenemos que realizar desinfección para no movilizar microorganismos que producen infecciones a nuestros pacientes. Hablando algo de micro, hablando algo de macro, cuando nosotros vamos a hablar de hongos, de virus, que más luego vamos a mencionarlos, y en el resumen vamos a hablar de bacterias, vamos a ver las características específicas de cuando un paciente está infectado por un virus, está infectado por un hongo, está infectado por una bacteria, porque el cuadro clínico y la detección como tal de una infección de estos microorganismos va a variar. La sintomatología es diferente, la presentación clínica es diferente y el poder determinar o diagnosticar también es otro método. Se van usando métodos similares, pero con una finalidad de detectar algo totalmente diferente, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los hongos. Los hongos son microorganismos que son los primeros que, según la ciencia y según la investigación y según la historia habla, que son uno de los primeros en el planeta Tierra, aproximadamente 300 millones de años. ¿Sí? Están constituidos por células de eucariotas. Entonces, como ya habíamos hablado, las de eucariotas son más completas que las procariotas. ¿Sí? Entonces, nosotros ya hemos visto cómo vamos a ir direccionando el estudio. Sabemos que son células. Perdón un momentito, por favor. Ya, ya, disculpen. Entonces, nosotros ya iniciamos. Sabemos que el hongo como tal, entonces, es una célula completa, ¿no? Sí, ahí incluso le dice con un nivel de complejidad biológica superior a las bacterias, porque si ustedes habrán he estudiado las anteriores clases, las bacterias son menos complejas, ¿sí? Son, por lo general, en su mayoría, y si no es en su totalidad, son procariotas, ¿sí? Entonces, los hongos tienen diferentes tipos de reproducción. Producción celular, sexual, perdón, y asexual. Cuando ustedes escuchen que los hongos es suficiente, ejemplo, una desinfección por gel antiséptico, es incorrecto. Los hongos necesitan agua y jabón porque están compuestos en su mayoría, si no es al 100%, de esporas. Ellos necesitan un jabón, ¿sí? La desinfección, la higiene de mano debe de ser con agua y jabón, no un solo gel antiséptico. Cuando ustedes están trabajando en alguna unidad y tienen pacientes contaminados por hongos, no basta una desinfección con gel antiséptico, debe de realizarse con agua y jabón para poder determinar, eliminar el hongo por completo en cualquier medio donde nosotros hemos manipulado, ¿sí? Porque tienen esporas y las esporas solo se eliminan por medio de jabón, agua y jabón, ¿sí? Tenemos las generalidades de los hongos, son del reino fungi. Cuando ustedes escuchen una palabra de fungi, es antifúngico, está relacionado a los hongos, ¿sí? Porque ustedes van a escuchar, ese medicamento es antifúngico, quiere decir que es para los hongos, ¿sí? Son células de eucariotas que ya hemos venido hablando, son completas, ¿sí? Hay un sinnúmero de especies y más que no se han encontrado y se van a ir encontrando, etcétera, etcétera. 200 son potencialmente patógenos para el hongo, o sea, quiere decir que nos van a causar enfermedades como tal. Más luego vamos a hablar
pero ustedes han escuchado un sinnúmero de enfermedades, por lo más común ustedes ven en la televisión, hongos en las uñas, hongos en las vías urinarias, por lo general más enfocadas en, lastimosamente, en el génito urinario femenino. Entonces ustedes han escuchado un sinnúmero de hongos. Por lo general los encasillan de manera general, les dicen están infectados por hongos y se les da un tratamiento específico, sí, como tal, porque son antifúngicos fuertes que, digamos, están catalogados para 15 hongos de ese tipo de antifúngico, entonces se ataca, ¿sí? No es necesariamente a veces, a menos que haya resistencia al tratamiento, investigar qué tipo de hongo tiene para ir aumentando el nivel de, se podría decir, de capacidad de los medicamentos para poder tratar, ¿sí? Son universales, no son movibles, recordemos eso, los hongos, donde caen, se quedan, a menos que haya un medio que lo movilice, ¿sí? Cuando yo no me lavo las manos, yo no realizo una desinfección correcta, comienzo a cambiar de lugares, objetos, insumos, lo que sea, y no he realizado una buena desinfección previa, yo estoy moviendo el hongo. Y el hongo, dependiendo del tipo de hongo, pueden vivir meses, días expuestos sin necesidad de alimentarse. Así que hay que tener mucho cuidado, ellos se alimentan bastante en la humedad, ¿sí? Su morfología están estructuradas de diferentes tipos, ¿sí? Lo más común que nosotros vemos son las hifas, ¿sí? Que vemos aquí, es el tallo como tal, ¿sí? Los filamentos, las levaduras, los hongos, están diferentes tipos, según cómo se encuentran, se van estructurando, ¿sí? Se van diseñando. Aquí tenemos un sinnúmero de características, se podría decir, que los van enfocando. Ejemplos, las hifas, las levaduras que las tenemos aquí. Aquí tenemos otro tipo de hifas que son más largas, ¿sí? Se van estructurando según, se van, perdón, nombrando según su estructura como tal, ¿sí? Perdón, creo que se me fue. Aquí está. Ya. ¿Cuál es su metabolismo? ¿Sí? Son de nutrición heterótropa como tal. Ya vamos a desglosar cada uno cómo ellos se nutren. ¿Sí? Es muy importante y no nos olvidemos de esta parte de aquí. Su hábitat natural es en el suelo. Ustedes mismos han visto ejemplo, en un lugar donde no han realizado desinfección y hubo humedad, se hace algo como moho, algo verde. Es su característica principal, como esto de aquí, ¿sí? Para poder generar la proliferación de hongos. Ahí comienzan a nutrirse su humedad, cualquier microorganismo, ya vamos a hablar de cómo más o menos se van alimentando para poder reproducirse, ¿sí? Y comienzan a proliferar, comienzan a aumentar su cantidad. Entonces es muy importante no olvidarnos de hacer una buena desinfección, no olvidarnos de hacer, si vamos a hacer algo, de cruzar algún insumo, algún medio, algún mueble, hacer una correcta desinfección para evitar ese cruce como tal de hongos, ¿sí? La buena desinfección y la higiene de manos siempre. No nos olvidemos de eso, ¿sí? Aquí tenemos de la nutrición de los que les vengo hablando, ¿sí? Algunos requieren, son zootróficos porque necesitan tejido vivo, necesariamente hablando de animales, ¿sí? Necesitan un tejido vivo para poder desarrollarse. Ejemplo, algún residuo de piel, algún fluido del animal o de la persona como tal, eso los va a ayudar a nutrirse, ¿sí? Recordemos que el tejido vivo dura afuera del organismo, de cual sea por horas, hasta que se descompone en su totalidad. Pero hay algunos órganos, perdón, hay algunos hongos que sí se alimentan de tejidos descompuestos orgánicos, ¿sí? Cuando ya están en proceso de degradarse, ¿sí? Y existen otros que no necesariamente necesitan ni compuestos de animales, ni compuestos ya salidos como tal en compuestos que se están degradando, sino en compuestos no vertebrados. Ejemplo, tenemos las alas de un animal, un insecto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ellos se van a nutrir y como vemos, existen diferentes tipos de nutrición. Cada hongo se va a nutrir de manera diferente y va a crear un medio de hábitat como tal para él estar en su zona de confort y poderse nutrir, ¿sí? ¿Qué es el diformismo? Es esa capacidad de crear el moho, como yo les decía.
¿sí? ¿Cómo se forman ellos? Es como un tejido, se van uniendo uno con el otro, ¿sí? Y se adaptan, tienen esa capacidad de adaptarse como tal, ¿sí? ¿Cómo, en qué lugares se adaptan más? Lo que venimos hablando, en la humedad, ¿sí? Cuando hay humedad, ellos se van a adaptar en ese espacio, ¿sí? Por lo general, como vemos aquí, se adaptan más a temperaturas altas, pero ellos necesitan esa humedad. Es su medio de confort, es donde más se encuentran estables, donde se encuentran muy bien y con eso ellos comienzan a reproducirse, comienzan, ya se están alimentando, comienzan a reproducirse. En una parte hablamos que ellos son asexuales y sexuales, así como necesitan otro, como no necesitan. Así que la idea es tratar de eliminar, cortar esa reproducción, cortar esa zona de confort para que no continúen produciendo y produciendo más hongos, ¿sí? ¿Cómo cortamos eso? Con agüita y jabón, ¿sí? Existen diferentes métodos cuando ustedes van a trabajar y les van a decir, no, es que es de alto nivel. Las bacterias son mucho más resistentes en la parte externa que los hongos. Es por eso que las bacterias necesitan a veces ciertos desinfectantes, ciertos compuestos específicos para una desinfección de alto nivel. Pero los hongos con agüita y jabón, usted degrada todo, porque como les decía, están compuestos mayormente, si no es del 100%, por esporas. Entonces, al momento de tener esporas, lo único que lo va a eliminar, de degradar, es el agüita y jabón, ¿sí? Su reproducción, que ya venimos hablando y los hemos mencionado, son sexuales y asexuales. Quiere decir que necesitan a otro hongo y algunos no necesitan, ¿sí? Eso va a depender del hongo como tal, pero lo importante, nuevamente les digo, la idea es cortar esa reproducción, eliminar, porque nada me sirve aprenderme los 100.000 hongos que nosotros tenemos en el país. Pero si yo no sé que mi actividad específica es realizar una desinfección con agua y jabón correcta, previa a la movilización de cualquier insumo, cualquier inmueble, donde yo pueda tal vez creer o sospecho o ya evidencié que ha habido proliferación de hongos, lo manipulo, lo muevo, no realizo la desinfección, no realizo mi desinfección de manos, mi higiene como tal, y yo hago el cruce de infección. Así que la idea es esa, ¿sí? ¿Cómo nosotros diagnosticamos? A lo último, por favor, me hacen las preguntas. No se olviden que a los 15 minutos últimos son las preguntas, ¿sí? ¿Cómo yo diagnostico el hongo? ¿Sí? Existen diferentes métodos. Siempre se va a realizar un examen complementario para yo corroborar o yo estar 100% seguro de la clínica que yo estoy viendo, ¿sí? Epidemiología, el estudio como tal de la piel, ¿no? La clínica, todo lo que yo estoy evidenciando. Y el laboratorio, lo que yo les digo. Es un examen complementario que van, se llevan al laboratorio, hacen el estudio para poder yo evidenciar qué tipo de hongo, en qué estado está, cuál es la cantidad patógena que yo tengo, etcétera, etcétera. Sí, existen diferentes tipos de exámenes como tal y uno de los que más se realizan son los frotis, ¿sí? Lo que se hace es sacar o hisopar, ¿sí? Ese tejido como tal contaminado, ¿sí? Y se realizan las pruebas de frotis que vemos aquí. ¿Sí? Se realiza, se trae, se pone en un medio como tal, en una placa, se pone el reactivo, hay diferentes tipos de reactivo y se evidencia como tal qué hongo yo tengo, cómo se encuentra, qué cantidades por centímetros de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Diferentes tipos hay diferentes radios, radiología, hay por inoculación, hay por prueba fisiológica, lo que yo les decía hace rato con el medio de agar, con el frotis, etcétera, etcétera. Va a variar. También depende del laboratorio, si hay un laboratorio de última tecnología, si hay un laboratorio que solo tiene medios reactivos, entre otros. ¿Sí? Ahora, lo más común que nosotros vamos a ver, las infecciones por hongos. Como yo les decía hace un momento, existen diferentes tipos de métodos de diagnósticos, ¿sí? Donde el cual nos va a ir derivando el estado como tal de la infección y si es que la hay o no lo hay, ¿sí? Cada clínica, aparte del laboratorio, nos va a evidenciar tranquilamente cómo nosotros encontramos una infección por hongo, ¿sí?
De forma general, hablamos de una micosis. La micosis, ustedes, como les digo, ustedes, ahora tenemos la ventaja de que en la televisión, en internet, en los teléfonos, en todas las redes sociales, existe mucha propaganda, mucha difusión de información. Entonces, ustedes sí han escuchado la micosis. Y la micosis no es más que una infección producida por hongos, ¿sí? Esta infección puede variar, va variando, depende de dónde se encuentre. Pueden afectar tejidos como tal, órganos, ya sean externos o internos, como vemos aquí, ¿sí? Pero, ¿qué va a depender la micosis? Si va a estar superficial, ¿sí? Va a bajar a la piel como tal y va a estar de manera subcutánea que puede llegar a órganos. Si nosotros hablamos de una micosis superficial, estamos hablando que se encuentra en la primera capa de la piel, ¿sí? O se encuentran en el cabello, se encuentran en ciertas mucosas visibles, no han ingresado más, es todo superficial, en uñas. Por lo general, este tratamiento es de manera tópica, donde nosotros vemos la infección de hongos y agregado un tratamiento oral, ¿sí? Dependiendo el tamaño, la longitud, etcétera. Cuando nosotros tenemos que ya infectado la capa interna de la piel, ¿sí? Que se llama dermatomicosis, cuando ya está infectada esa piel como tal, nosotros ya no nos vamos a ir a algo tan localizado como vemos aquí, sino es algo disperso, donde ya se está infectando la gran parte de nuestra piel. Recordemos que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y es más fácil de dispersarse porque está conectado uno con otro. No hay desconexión en ningún lado. Así hay una herida, sabemos que más adelantito va a seguir la circulación total, ¿sí? ¿Por qué nos puede dar esto? Por cualquier infección, cualquier tipo de hongo que nos haya ya infectado nuestra sangre, porque ya estamos hablando de algo circulatorio, y ya no es algo, ya no estamos hablando de algo netamente localizado, como estamos viendo aquí, focalizado, que se encuentra en un solo lugar, sino estamos hablando de algo general que ya está en nuestra piel, y por eso se ha ido dispersando más, se ha ido generalizando. ¿Cuál es este tratamiento? De manera tópica igual, donde estamos viendo la infección y de manera oral, pero a diferencia de esto, que por lo general es una o dos dosis, esto se extiende a más tiempo, se extiende a meses incluso, a esto eliminar en su totalidad la infección, porque la idea es esa, tratar de eliminar en su totalidad para que no haya un brote posterior, ¿sí? Ahora tenemos una micosis subcutánea. Quiere decir que ya no se encuentra solo en la piel ni de manera superficial en el tejido como tal y en esa circulación. Ahora se nos ha ido a debajo de la piel, puede llegar a órganos, inclusive huesos. ¿Sí? Estas infecciones son muy agresivas. Cuando tenemos infecciones tan agresivas como esto, el tratamiento es intravenoso, ¿sí? Y va a variar, puede ir de 7, 14 hasta máximo 21 días. Y los antifúngicos que nosotros hemos mencionado acá, los efectos adversos son similares. Diarrea, un poquito de dolor abdominal en la mucosa gástrica, leve daño hepático en dosis altas, pero cuando nosotros estamos hablando de este tipo de medicamentos, tenemos que tener muy en cuenta que estos medicamentos tienen directa afectación al hígado, directa afectación a nuestro sistema de defensa, su sistema inmune. Sí, tenemos que tratarlos con dosis exactas para que incluso no llegue a crear una hepatopatía o una falla renal a posterior, porque por ahí es donde se filtra todos nuestros medicamentos ingeridos. Así que hay que tener muy en cuenta de que cuando ya vemos infecciones aquí, van a ser de tratamiento intravenoso y los efectos adversos, a diferencia de estos medicamentos que son un poquito menos porque sabemos que es de absorción, perdón, de administración bioral, estas van a ser en dosis pequeñas, estas van a ser en dosis más grandes y estas van a intervenir directamente a nuestro torrente sanguíneo y a nuestros órganos, que son absorciones y filtradores como tal, que sea el hígado o el riñón. Tenemos que tener muy en cuenta del daño como tal, dosis exacta y tratar de evitar algún daño a futuro y posterior. Si ya vemos que algo no anda bien, si este tratamiento no mejoró y ya lo vemos un poquito más grande, pues un médico tiene que verle bien para poder
diagnosticar, tiene que ser un estudio más complejo, porque ¿qué a veces vemos? Una micosis superficial en la uña y compramos cualquier antifúngico en la farmacia, vemos la uñita por encima, empezamos a poner crema, 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 crema cada que vemos algo y seguimos con la resistencia antifúngica. Y es igual que cualquier antibiótico. Lo que hacemos es tratarlo, no curarlo en su totalidad y solo tratamos y tratamos. Y lo que hacemos es crear resistencia. Cuando ya vemos que no ha avanzado, luego de un par de meses sale esto, a veces continuamos con lo mismo, compramos crema y empezamos a poner. Entonces, lo ideal es que si vemos esto, visitar al médico. Si vemos que eso no mejora y comienza tal vez a crecer, no llegar a este punto, pero digamos que está en este punto, continuar con la visita al médico e insistir para ver si hacemos un estudio porque puede que el medicamento que se le está dando no es suficiente dosis y el hongo sigue creciendo. Y no podemos llegar a esto porque si llega a nuestro torrente sanguíneo es más dañino aún, ¿sí? Y como ustedes tal vez ya vieron farmacología o ya van a ver, van a escuchar que mientras el medicamento suba de generación o suba de dosificación o aumente de una familia a una más fuerte, como por decirlo así, ¿no? Vamos a saber que ese hongo que ese medicamento va a causar más efecto adverso que con lo que iniciamos anteriormente. ¿Sí? Listo. Eso es la historia de los hongos. Al último, nuevamente les digo, son las preguntas. Ahora vamos a iniciar con el virus. Aquí casi la mayoría ya nos estábamos haciendo expertos por el virus del COVID. ¿Sí? Otro microorganismo que nosotros igual, por lo general, nosotros lo movilizamos. Él no va caminando para ningún lado. Dependiendo del virus y su peso como tal, hay algunos que podemos dispersarlos en el aire cuando estornudamos, que ejemplo, cuando estábamos con el COVID, ¿qué decían al principio? Es que el virus es muy pesado, al momento de nosotros de estornudar, se cae de manera inmediata. Comenzó a mutar el virus, fue tan inteligente que comenzó a adaptarse a ciertas cosas y comenzó a reducir su tamaño y su peso. Entonces llegó una cepa de virus de las mismas familias, pero que comenzó a mutar y se hizo más pequeño y menos pesado. Y al momento de nosotros de estornudar, se mantenía más tiempo en el aire. Es por eso que llegó un momento donde todos decíamos tenemos gripe y la mayoría éramos con COVID, porque estornudábamos y andábamos sin mascarilla, etcétera, etcétera, y comenzamos a dispersar el virus. Entonces el virus, igual que el hongo, nosotros lo vamos movilizando, nosotros lo vamos llevando a otro lado. Si nosotros estornudamos y no hay nadie, el virus cae y dependiendo del virus va a vivir fuera de nuestro cuerpo mucho tiempo o no. Ejemplo, el virus que se encuentra en nuestra sangre necesita la sangre para vivir. Si la sangre cae fuera de nuestro organismo, no va a vivir la misma cantidad de la sangre. Minutos y murió todo. ¿Sí? A diferencia de los virus volátiles, como tenemos los de la influenza, los del COVID, viven un poquito más fuera del organismo. Unos duran poco, otros duran más, el de la gripe dura muy poquito, el virus empezó a vivir, vieron el estudio que vivía hasta 12 horas, 9 horas, etcétera, y ya se ha ido variando, ¿sí? Pero el virus es un microorganismo de esa manera. Otra de las generalidades del virus es que no se puede replicar por sí solo. Si ustedes estornudan y digamos lo dejaron en el control de la televisión, el virus necesita a alguien para poder replicarse. A diferencia de lo que vimos hace rato del hongo, él era asexual. No necesitaba ningún otro para reproducirse. El virus sí necesita una célula huésped para poder replicarse. Y ya vamos a ver aquí cómo se replica el virus y por qué si tenemos un virus ya son miles de millones luego, ¿sí? Todos están estructurados de manera diferente, ¿sí? Tenemos cadenas de ADN, de ARN, poseen una estructura, se podría decir, un poco simple, a diferencia del hongo, ¿sí? Se replican, no nos olvidemos, porque necesitan a alguien dentro de una célula. Mientras tanto, ellos, tal y como salen, permanecen afuera. Si no ingresa una célula, no se van a replicar. Lo que van a hacer es morirse, tal vez. ¿Sí? Dependiendo del tiempo. Morfológicamente hablando, su estructura
¿sí? Es algo sencillo, como ya los mencioné anteriormente, y se encuentran así, distribuidos. Unos son desnudos como tal, no tienen recubierta, y otros sí tienen una recubierta. Estos desnudos ingresan tal vez fácilmente a las células para poderse replicar. Estos envueltos necesitan, es como una punta que necesita un anclaje, necesitan algo para poderse agregar, ¿sí? Son unas estructuras tan inteligentes que esa envoltura lo que hace es adherirse a otra parte específica. Y en esa parte específica lo que hace es ingresar su ADN, ingresa y comienza la replicación como tal, que ya la vamos a ver más adelante. ¿Sí? Tenemos los diferentes tipos de virus y según su clasificación se va a encontrar. Ejemplo, el parvovirus es desnudo, el adenovirus como tal es desnudo, ¿sí? Tenemos diferentes, el herpes zóster, hay diferentes tipos de virus como tal del herpes, él es envuelto, el coronavirus que ya les estaba mencionando, él es envuelto, tiene unas capitas como tal, ¿sí? Y tenía en cada de estas capitas una corona y de ahí se derivaba el virus del corona, ¿sí? Los retrovirus, etcétera, etcétera. Cada virus tiene sus características específicas y lastimosamente son tan inteligentes que se acoplan a nuestra célula con esas puntas, esas características, sean envueltas o no, para poder replicarse. Encuentran una célula, se podría decir la más noble, que se acople a su vida y comienza su reproducción. ¿Sí? ¿Cómo hacen su replicación viral? Lo que yo les decía, el virus llega a una célula de cualquier manera. Todo va a depender de la estructura del virus, ¿sí? Va a ingresar. Al momento que ingresa, como las células por lo general se reproducen, al ingresar lo que hace es replicar su ADN. Se replica en esa célula, si se dan cuenta, absorbe un poquito y al momento de replicarse ya replica más virus, perdón, más células con ADN del virus. En el mejor de los casos, y en la gran mayoría, el virus viene, hace su trabajo y después de un tiempito, las células como tal lo que producen es anticuerpos y se va, se degrada. Lo que queda es anticuerpos en nuestro organismo, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, el único virus que se nos ha quedado con nosotros y que no ha encontrado ese anticuerpo, sino más bien el virus daña las células, es el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH. El virus al momento de ingresar replica y esas células lo que hacen es dañar, porque lo que él es tan inteligente que va y ataca a las células más nobles, que es las células CD4, que son nuestras células de defensa. Ingresa ahí y lo que hace ingresar ahí es dañar esa célula. La destruye y ya no es una célula de defensa. Es por eso que el paciente fallece por enfermedades oportunistas, cuando ya llega el síndrome de inmunodeficiencia humana, porque el paciente ya no tiene defensas, ya que todas las células de defensas al 90-95% ya son infectadas del virus que causa el daño, no el beneficio. ¿Sí? ¿Cuáles son los tratamientos para los virus? Todo va a variar. Si nosotros tenemos una infección con, digamos, una infección viral de gripe, pues como nosotros sabemos, la gripe viene, hace su trabajo y se va. A menos que sea una gripe, ejemplo, la gripe porcina, la influenza estacionaria, dependiendo del tipo de gripes, hay gripes que necesitan, ejemplo, el oseltamivir. Es un antiviral específico para atacar cierto tipo de infecciones virales de la gripe, de las influencias. Si nosotros tenemos el virus del papiloma humano, que es más común, el 90%, presenta sintomatología en las mujeres y en los hombres casi no, lastimosamente es el virus que produce el cáncer de cuello uterino, cervicuterino, ¿sí? Vamos a tratar con toda la sintomatología que tenga, agregando el antiviral, ¿sí? Es de la misma manera que los antibióticos. Todo medicamento para cada virus, para cada microorganismo, bacteria o lo que sea,
tiene que ser recetado por un médico. Lo más común que nosotros hacemos, y lastimosamente es algo que más se ve, cuando tenemos los virus estacionarios o los virus que no causan daño en nuestra piel, de nuestro organismo, perdón, tenemos una infección viral por lo que sea y nos produce una faringitis. Y a veces solo está inflamado por alguna gripe estacionaria que no va a causar daño o un virus como tal, se encontró en el ambiente, listo, se absorbió, se tragó, produjo una inflamación, nuestro organismo viene, lo ataca, produce anticuerpos y hasta luego. Pero ¿qué hacemos de manera cultural? Es, te duele la garganta, un antibiótico. Lo que al momento que nosotros hacemos eso, tómate una amoxicilina, ahí tengo una citromicina, ahí lo que sea de antibiótico o lo que sea de medicamento. Lo que nosotros hacemos es crear resistencia. Nosotros tenemos que tratar de cortar esa cadena, porque como nuevamente hace rato mencionamos, si no damos un medicamento adecuado, creamos resistencia. Y al momento de tener resistencia a ciertos medicamentos, ¿qué pasaba? Tenían que subir a otro rango de generación, o como decimos, uno más fuerte, y lo que vamos a causar es un daño a nuestro paciente, porque ya no le va a hacer, si anteriormente le hacía efecto la amoxicilina o la ampicilina, que son los de primera generación y que casi no tienen efectos adversos. Ahora ya no, ahora ya va a necesitar una citromicina, luego unos carbapenémicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos a necesitar medicamentos que van a causar más efecto adverso a nuestros pacientes y por ende el daño al organismo va a ser más fuerte. Así que tratemos de que antes de administrar un medicamento, por favor, que sea el médico que lo vea bien y que valore para poder administrar. ¿Qué pasó en esta pandemia? Dieron en las noticias que la citromicina con otro medicamento era muy bueno para el tratamiento del COVID. La citromicina es un antibiótico. Los grandes hospitales, los grandes países no recomendaban el uso de acitromicina. Aquí las personas fueron a la farmacia y empezaron a comprar acitromicina y sin tener sintomatología y sin evidenciar o sin tener una prueba por lo menos del COVID, comenzaron a tomar el medicamento y lo que comenzaron fue a crear resistencia y es por eso que cuando ya les daba una infección bacteriana en realidad, la citromicina, que es un buen antibiótico de segunda, tercera generación, si no me equivoco, ya no les hacía efecto y necesitaban un antibiótico más fuerte que va a causar más efecto adverso. De por sí la citromicina tiene efecto adverso de daño en la mucosa gástrica y una leve falla renal si no es administrada en dosis correcta. Ahora vamos a agregarnos a uno más alto y más dañino, por decirlo así. Entonces tratemos de administrar bien un medicamento siempre y cuando el médico haya hecho la revisión, la anamnesis, el examen de laboratorio, etcétera, etcétera, para poder administrar y no dar medicamentos sin necesidad, porque lo que vamos a hacer es crear resistencia y hacer daño en los pacientes. ¿Sí? ¿Qué es la patogenia viral? Es el proceso como tal de todo lo que ingresa el virus, ¿sí? Hace la replicación, comienza su manifestación de la enfermedad. ¿Qué es la manifestación de la enfermedad? Toda la sintomatología. Nuevamente les digo, hay virus que vienen, hacen su trabajo y se van. Y a veces no tenemos ni una sintomatología. Hay veces en las que presentan todo un cuadro clínico como lo que el COVID que ya vamos a hablar más adelante. Hay unos que presentan una leve manifestación clínica y otros algo grave. Eso va a variar incluso del humano, eso va a variar de la persona, porque la genética como tal va variando. A veces los virus actúan o trabajan o dañan cierto gen específico y esos genes a veces en ciertas personas son más débiles que en otros. Ustedes mismos vieron en el COVID, habían personas de 22 años sin enfermedades agregadas que fallecieron. Y asimismo vieron personas de 80 y algo de años con enfermedades agregadas que salieron, porque la genética del virus y de la persona trabajó así y así lastimosamente funcionó y atacó más a unos que a otros. ¿Sí?
Ahora vamos a hablar del virus que, como les digo, ya algunos nos hicimos expertos y conocemos mucha situación. El COVID-19. Como todavía estamos viendo en las noticias, los que trabajamos, vemos que todavía tenemos pacientes que lastimosamente algunos fallecen, pero ya ahorita se ve muy, eh, cantidades muy pequeñas, gracias a la vacuna y a otros tipos de cosas, ¿sí? Es una cepa mutante del coronavirus SARS-CoV como tal. Existió ya uno que se dio en camellos y se dio en parte del Oriente, pero en pequeñas cantidades. No hubo una pandemia como tal. Fue algo endémico, algo pequeño, que por buena suerte se controló y no se propagó tan grandemente como ahora, porque no fue virulento y volátil y tan transmisible como ahora, porque no vivía tanto tiempo afuera como el que ahora anteriormente lo conocimos y vivió bastante, ¿no? Es un virus envuelto, como nosotros vemos en la imagen, y se denomina corona porque tiene unas coronitas en esta parte de aquí que se acoplaba muy bonito a las células a donde tenían que acoplarse como tal, ¿sí? ¿Cuál era su clínica o su presentación de manifestación en los pacientes? Todo iba a variar, ¿sí? Algunos presentaban síntomas a los 5 días, otros a los 10 días. Pero ese era su proceso de incubación, o sea, ya llegó, se mantiene ahí, y al cuarto día comienza a incubarse para poder salir y reproducirse más en las células, ¿sí? Y por eso su presentación clínica variaba de los 5 a 7 días en adelante, ¿sí? En el 90% de los casos, si no es más, no se veía sintomatología, eran asintomáticos en su mayoría. Y ventajosa, se podría decir desventajosamente, perdón, para mal, no teníamos síntomas y éramos muy contagiosos. Como no sabíamos que teníamos una vida normal, cotidiana. A veces, como ahora se confunde, ya es que es el cambio de clima, me duele un poquito la garganta, etcétera, etcétera. Como les digo, iba variando de persona en persona la sintomatología y se hizo muy contagioso, ¿sí? No se vio, creo yo, el miedo o el temor de esto hasta que no teníamos un familiar cercano o un familiar como tal o un conocido que fallecía por esta sintomatología, por esta enfermedad. Ahí fue recién cuando nos comenzamos a darnos cuenta, claro, es que falleció mi mamá, mi papá, mi tío, mi prima, mi hijo, quien sea de la familia o conocido, cuando yo recién dije, así sí es verdad. A eso llegamos y por eso asociábamos y al principio digamos, si era una gripe común, a mí me dio y no me pasó nada. Lastimosamente presentaba ese tipo de sintomatología y no creíamos que iba a ser tan grave. Los casos severos y muertes se asocian solo a un 5 o a un 10%, si no es menos, de todos los que presentaron el COVID como tal. Las muertes solo se vieron en un menor a 5%, pero se vieron, como les digo nuevamente. Factores de riesgo o los que más se veían asociados a las muertes eran enfermedades asociadas, los adultos mayores, alguna enfermedad específica que causa inmunosupresión, como el VIH, cáncer, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Pero el VIH no tratado, porque si el VIH es tratado, está bien. Pero si el VIH sin tratar, va a causar la inmunodeficiencia como tal, ¿no? Y el cáncer, que de por sí cualquier tipo de cáncer va a causar inmunodeficiencia. Entonces, estos fueron los mayores factores como tal que causaron mayor cantidad de morbilidad, o sea, una enfermedad que necesitó ingreso, oxígeno, terapia intensiva o las muertes asociadas a este virus, ¿sí? Se asociaban a todito. Los tipos de diagnóstico se daban con la parte clínica, que por lo general para descartar y para prevenir siempre se hicieron pruebas, existían pruebas para detectar los anticuerpos o la enfermedad actual, o sea, el IgG o el IgM. Tener presente la enfermedad o tener presente el anticuerpo, o sea, quiere decir que ya me dio, ¿sí? ¿Cómo se detectaba esto siempre? A partir del quinto a séptimo día de inicio de síntomas, porque yo ya sé ahí que puedo ser, que ya está
inoculado el virus o ya está replicándose el virus para poder ya detectar. Porque si me dice inicié las sintomatologías, puede que el paciente recién al cuarto día esté. Entonces tratábamos de esperar los mayores de día, se daba el aislamiento, toda la historia, pero luego se comenzaba a dar la sintomatología real o que ya coincidía con todas las características del COVID para poder nosotros enviar un diagnóstico específico, porque por eso hubieron también muchos falsos positivos y falsos negativos. Se les tomaba en el momento inadecuado y se tomaba también el medio como tal incorrecto, ¿sí? ¿Cuál es una de las mejores estrategias hasta ahora? Es la prevención. Difícil decirles ahorita al que está con 3 dosis, decirle que se ponga mascarilla o al que no quiso vacunarse ponerse mascarilla, pero es lo mejor. Nosotros vimos una disminución en todas las infecciones asociadas a las vías respiratorias en un 90%. No nos llegaron influenza casi, era una, dos, tres influencias. En las emergencias ya no se veían infecciones a las vías respiratorias porque ya usaban mascarilla, se lavaban las manos, se cuidaban mucho, no solo por el COVID, sino que evitaron todas esas enfermedades que yo les digo. Y eso nos ayudó mucho a disminuir las enfermedades comunes en el país, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento del COVID o de la enfermedad que causa el COVID es dependiendo la sintomatología que tenga. Si yo veo que el paciente viene con fiebre, no tiene inflamada la garganta, no tiene proceso respiratorio de tos, a más de una inflamación leve como tal y solo es fiebre y malestar general, voy a tratar esa sintomatología. No voy a tratar algo que no existe en el momento. La mayoría quieren que le traten con antibióticos, etcétera, que es lo común que ustedes ven. Es que mi hijo tiene tos y gripe 3 días y no me le dan antibióticos. Es un proceso viral. ¿Para qué yo le voy a dar antibiótico? Lo que voy a hacer es causar resistencia a los antibióticos y cuando sí tengo un antibiótico, perdón, una infección de bacterias, el antibiótico ya no le va a hacer efecto, sino tengo que ir a uno superior y ahí vienen las complejidades que ya hemos hablado, todas las complicaciones que pueden dar posteriores a eso. Tratamiento va a variar. Inicia desde un simple paracetamol, hidratación, hasta una terapia intensiva con sedación, dormir, relajar y todo. Les hablo porque yo trabajo en la terapia intensiva de un hospital de tercer nivel del país. Entonces, todo va a ir variando según la complejidad o según la sintomatología que tenga en ese momento. ¿Sí? Lo mejor que pudieron habernos dado en la época de la pandemia fue la vacuna. Comenzaron a vacunar y los casos se fueron de golpe abajo. Recordemos que la vacuna no es para que no nos dé la enfermedad. La vacuna es para que si nos da, no tener la sintomatología grave. Porque ¿qué hace todas las vacunas? Una va a variar según de cómo está compuesto, ¿no? Hay vacunas que las componen del virus muerto, hay vacunas que la compones del anticuerpo de la bacteria, etcétera, del ADN de la bacteria, entre otros. ¿A qué nos ayuda o cuál es la función de la vacuna? Llegar a nuestro microorganismo, perdón, a nuestro organismo y crear anticuerpos para esa vacuna, para esa enfermedad. La vacuna viene con el virus muerto, con el ADN del virus, con el cuerpo del virus, con anticuerpos del virus, entre otros, y lo que hace es que nuestro organismo de alguna manera detecte eso y crea anticuerpos. Al momento de crear anticuerpos, cuando haya una reinfección, porque ya me están infectando con el virus, como les digo, el virus atenuado, muerto, descompuesto, que ya no me haga la misma complejidad, viene el virus real, vivos, y como ya mi organismo recibió algo para yo estar listo, lo que hace es atacarlo de manera inmediata y no dejar que se incube, se reproduzca en altísimas cantidades y por ende produzca una falla. Porque digamos, si yo no tuviera el virus muerto en mi organismo, atenuado el ADN, llega el virus de manera inmediata y produce una inflamación tan alta en el alveolo, que es el último lugar donde se realiza el cambio de oxígeno para nuestra respiración,
quiere decir que nos va a hacer falta la respiración. A diferencia de que llegue el virus y ya tiene anticuerpos, el organismo lo detecta, trata de retraerlo, eliminarlo, no dejar que se incube y eliminarlo. Ya no produjo el daño en el alveolo y por ende va a haber una buena circulación de oxígeno. Eso es lo que hace una vacuna. Cualquier tipo de vacuna, como les digo, según de cómo estén compuestos, según cómo estén estructurados, va a causar similar función. Va a tratar de prevenir que no nos dé una enfermedad completa, compleja y tan agresiva. Lastimosamente existe un 99% de efectividad. Quiere decir que en 1%, uno de cada 1.000.000 va a ser el que no le hizo efecto, o tal vez justo esa persona no le pusieron bien la vacuna, o fue uno de los que todos que vimos en internet que no les ponían la vacuna, sino les ponían agua, les ponían otro tipo de cosas, etcétera, etcétera. Y a pesar de que tenga las 3 dosis, le va a causar cualquier cosa, porque no sabemos dentro de qué contexto tenga esas 3 dosis puestas, ¿sí? Entonces, ese es el breve preámbulo del virus. No nos olvidemos, todavía no se ha ido el virus, todavía ya no vemos tanta complejidad y muerte como antes, pero todavía tenemos pacientes que siguen ingresando por COVID, que siguen en terapia intensiva, se los digo nuevamente porque yo trabajo en la terapia intensiva, diagnosticados con COVID, se entuban, salen algunos rápido, otros más. No quiere decir que lleguen y van a salir pronto, algunos se complican más. El hecho de estar con mucha medicación, recordemos que todo medicamento tiene un efecto adverso, le va a causar un daño a corto o a largo plazo, ¿sí? Así que prevenir, tratarnos siempre con un médico, vacunarse si hay alguien que no cree en las vacunas, listo, respetar, pero prevenir, ¿sí? Para no tener una complejidad posterior. ¿Qué son los priones? Son estructuras específicas, ¿sí? Que se encuentran en las células como tal, ¿sí? Son agentes causantes principalmente de daños en la parte estructural del sistema nervioso. Están asociados netamente a los daños neurológicos. Estos priones están viéndose últimamente más diagnosticados y evidenciados en esta parte neurológica y muchos científicos creen que posteriormente van a ser uno de los que más nos van a causar enfermedades porque estos se dañan o vienen estructurados mal de manera genética, ¿sí? En alguna unión, en alguna transformación, en algo, ya sea por radiación, por hormonas, por lo que sea, se están estructurando mal y creen que van a ser uno de los mayores causantes de enfermedades, o sea, de grandes enfermedades de manera posterior, ¿sí? Listo, jóvenes, eso es todo. Antes que usted, Jonathan, alguien alzó la mano y no me acuerdo quién era. Doc, yo iba a hablar por todos igualmente, si me permite a mí. Disculpe, Dígame, buenas noches. dígame. ¿Cómo está? Bueno, mucho gusto otra vez por trabajar con usted, Doc. Muy felices de todo el grupo por estar trabajando de nuevo con usted. Bueno, le comento rapidísimo. Nosotros estábamos con la doctora Carranza, que era, bueno, la doctora, estábamos igualmente en clases. Nos faltó prácticamente una clase por la que no asistió antes de que usted tome la batuta. Entonces, y pues yo les comuniqué esto al instituto. La cuestión, ¿cuál es, mi querido licenciado? El tema es que nosotros tenemos ya 2 deberes que ella nos puso, que ya nosotros ya los elaboramos prácticamente. La primera tarea que usted tiene entendido y la segunda. Prácticamente nos faltaba el tema de investigación. Entonces los chicos o todos me han nombrado a mí prácticamente un vocero para poderles, para mover todos, o sea, tener la misma dirección. Entonces quisiéramos prácticamente el pedido que es de nosotros, que nos ayude con esos 2 deberes, o sea, evaluando, o sea, que nos apruebe, que no nos, o sea, tal vez no nos haga hacer de nuevo. Por el tema uno, trabajo, por lo que tenemos el tiempo telemedido, no todos obviamente, pero al menos las personas que nosotros trabajamos y obviamente elaboramos el tiempo casi completo, entonces siempre nos damos un tiempo. Entonces, si nosotros ya algunos, creo que la mayoría de compañeros tenemos subido las 2 tareas, hasta solo nos faltaría la investigación y las 2 lecciones, obviamente. Entonces, sí quisiera que nos ayude con una luz verde para que nos apruebe esas 2 materias, o sea, que esas 2 deberes, perdón, Ya verán. calificamos. Ya verá, Jonathan. De las tareas, no se preocupen, las mismas que dejó su docente anterior van a ser en los mismos tiempos. Yo me imagino que las tareas que ella deja igual han de tener
se podría decir puntos para calificar, y yo ya he de ver porque no he revisado en realidad, les mentiría, pero voy a calificar según lo que ella dejó. No voy a cambiar nada, no se preocupen, ustedes son lo mismo que vieron, hicieron, van a subir y eso se va a calificar. Sí, Lo que sí ahorita, les pido, perdón Jonathan, lo que sí les pido, y eso creo que está de más, pero les voy a repetir, recuerden que su presentación es de acuerdo a su estudio. Ustedes están estudiando un tercer nivel, ustedes no están estudiando un curso, ustedes no están estudiando por un certificado que aquí a la vuelta me van a dar, ustedes van a salir con un título. Así que por favor, que todo sea de acorde a lo que están estudiando. No quisiera leer ni escuchar, ya te doy la palabra, Jonathan. No quiero leer ni escuchar que alguien me llame o me escriba a decir, es que solo me equivoqué de PDF y subí lo otro. Si ustedes van y dicen eso en su trabajo, es que solo puse otro medicamento, nadie les va a hacer caso. Y de la misma manera, ustedes tienen que saber leer lo que están haciendo, viendo lo que van a subir. Y por favor, nuevamente les digo, que tengan una presentación de acorde a lo que están estudiando. Recuerden eso, ¿sí? De ahí no se preocupe, Jonathan, es lo mismo. Yo no me voy a hacer problema en ya, cambiarle ni solamente nada. una duda, mi querido licenciado. ¿Cuál es el tema? Sí hay, bueno, en mi tarea, yo pego, como usted habrá fijado en las que también en sus tareas, está en lo que indica, digamos, lo de la doctora, digamos, en 1.5 sabe que hagan las líneas, haga en letra Arial, y así sucesivamente están los puntos que ella nos puso para realizar la tarea, ¿no? Entonces yo, justamente, si es que está así, usted lo puede observar ahí, porque así los compañeros subimos. Igualmente la tarea. Aquí la doctora, no, por ejemplo, diferente a usted, que a usted sí nos decía que pongamos imágenes, digamos, ¿no es cierto? Que interactuemos. Acá no, la doctora no quiso imágenes. Entonces sí quisiera que en esos puntos, así como usted nos dice, también que lo tome a consideración, porque nosotros nos basamos en base de lo que nos pone cada licenciado o doctor, en este caso, o doctor. Listo, lo tendré en cuenta entonces eso. Nada más, eso nada más, mi querido. Entonces sería aquí solo el tema de investigación que usted nos subiría como tarea. No le subió ella las tareas, o sea, no está subido la de No, no, la investigación. primera, la segunda nos subió, la primera y la segunda, de la que ya está subido inclusive, los compañeros ya están subiendo hasta la segunda tarea. Lo que falta es el tema de investigación y serían los 2 exámenes, nada más. Ya, mañana les prometo subir la tarea de investigación, ¿ya? Le agradezco Si mucho, mi puedo más querido. luego, ya les subo. Sí, igual voy a dejar parámetros para que la hagan porque como no han realizado la mía, la de ahorita ya Sí, la saben. ¿Sí? suya, perfecto, desde ahí Cualquier sí. cosa, creo que usted si tiene mi contacto o todos tienen mi contacto, cualquier cosa, recuerden, si van a subir una tarea y tienen dudas, me la pueden enviar, yo las puedo ver y decirles, sí, está bien, súbanle nomás. Si me tardo en contestar, por favor no se olviden de que aparte de ustedes, yo trabajo en la Universidad de las Américas y también trabajo en el Andrade Marín, entonces yo a veces tengo muchas cosas que hacer y se me puede ir por ahí. Entonces me escriben y yo ya luego nuevamente, si no les contesto, me vuelven a escribir para recordar, ¿sí? Ya, una cosita nada más también que los compañeros me dijeron. Algunos compañeros, como le decían, trabajan y dicen que ellos tal vez no tienen una computadora o la parte de que tal vez van a un cyber, tal vez. Y entonces, ¿cuál es el tema que ellos quieren hacer a mano? Entonces, No y no pasa sé si nada, yo les tomar califico una... con la nota completa siempre y cuando se visualice bien. Siempre les Perfecto. pongo, Ahí nota está, chicos, tanto, por entonces. favor, tomar bien la foto o algo, porque a veces suben una foto del cuaderno y no se ve nada. De ahí no Correcto. pasa nada, ustedes me pueden hacer a mano y van a tener la misma nota. Ya, ahí está. Eso nomás son las dudas, mi querido licenciado. No sé si los compañeros tienen otra duda, pero hasta ahí es todas las dudas de en base a lo que todos estamos, me han elegido a mi parte del Listo, sentido de comunicación para podernos solventar alguna duda. listo, Jonathan. Luis, Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Entonces, sí les podemos enviar las dos tareas anteriores que dejó la doc para que usted nos pueda dar el visto bueno y poderle subir, aunque ya una ya. claro, si es que todavía tienen el tiempo para subir, envíenme nomás y yo les voy diciendo si hay que agregar o a corregir algo, ¿sí? Ok, listo, licenciado. Muchas gracias. Ya, Luis. ¿Alguna otra pregunta? Carolina, dígame. Milicen, buenas noches. Una consulta. Entonces queda en duda. ¿Nos van a calificar, ustedes nos califican las tareas o la doctora? Yo voy a calificar. Ah, ya, muchas gracias, licenciado. Bueno, también, bueno, quería contar que lo que la doctora nos había mandado, pues,
eran temas que todavía no los habíamos visto, cosa que también en el chat estaban preguntando que cómo se hacía o no. Bueno, nos tocó lo que más hacer es autoeducarnos y más o menos sacar la información, porque fueron temas que todavía no nos explicaba, cosas que No, todavía ahí no sí te listo. contradigo, Caro. Perdóneme, o sea, perdóname rapidísimo. O sea, las clases pocas que tuvimos, ahí está, por eso yo le decía a las directrices cómo tienen que hacer ustedes el tema del deber. Obviamente es como te dice, son diapositivas que nosotros debemos reforzar, como dice también el licenciado, o sea, también meterte a un Google o investigar en un libro. Entonces, no es que te van a dar acá todo. Entonces, por eso es que sí vi las cosas que tú pusiste, por ejemplo, en el chat. No te podemos responder todo, pero sí tienes que investigar y saber, por eso solo te ponen una directriz, como el licenciado nos puso anteriormente. Entonces, ahí tienes que tú meterte a investigar y, por ejemplo, del COVID, como dijo, y sacar todo, características, morfología. Usted se va a dar cuenta que le pide, por ejemplo, en un deber, características cuando pone estos efectos secundarios, digamos, y soluciones, bueno, me acuerdo ahorita, solución clínica y la otra Clínica. ajá, clínica, correcto. Entonces, eso y también medicación para tratar. Entonces, son parámetros que, o sea, si usted se mete un ratito al Google o tal vez en un libro, se puede consultar. Por eso los doctores nos mandan a consultar, aparte de que nos explican, porque no es todo, no es presencial, justamente. Entonces, eso es una duda, perdón, discúlpeme si me metí, porque tampoco no vale que se haga quedar mal tampoco a la doctora en este caso. Así Ya es, pero verán. entonces lo vimos todo. Ya verán, siempre tengamos en cuenta algo, justo lo que mencionó Jonathan, y ustedes también tengan en cuenta algo. Digamos que ya de ustedes, no sé cuántos son en cantidades, son 20 y algo, y se conectan 5 a la clase por cualquier motivo. Recuerden que hay situaciones que les va a impedir a veces recibir la clase en línea. Y ustedes tienen la especificación. Ejemplo, yo en la tarea les pongo esto, Calicefa califica esto. Traten de leer bien, por eso nuevamente les digo ahorita y les dije hace rato. Lean bien lo que van a subir, lean bien lo que uno les pide, porque les pongo un ejemplo de la anterior clase. Yo les pedí cuidados de enfermería del parto, del puerperio, específicamente así. Y me ponían conceptos del parto, concepto del puerperio, en vez de lo que se está pidiendo. Entonces, por favor, lean. Tienen que darse el tiempo de leer. Yo sé que tienen que trabajar, yo sé que algunos son madres, algunas son padres, etcétera, etcétera, pero tienen que darse el tiempo de leer. Porque nuevamente les repito, jóvenes, ustedes están sacando un título de tercer nivel, no están sacando un curso o un certificado. Y así como necesitan o quieren o desean el título de tercer nivel, tienen que dar parte de ustedes también. Lo digo de forma general, ¿sí? Así que por favor, tienen mi contacto, por favor, cualquier cosa, tienen dudas o algo, yo sé que a veces me tardo nuevamente en contestar, háganlo saber, no tengo ningún problema en eso, ¿sí? Listo, eso es todo. Si tienen clases, si tienen dudas de las tareas, nuevamente me escriben. ¿Alguna duda de la clase del día de hoy? No, doc. No, doctor. No, Soy Todo eso, licenciado. enfermero, no se excelente. olviden, soy licenciado. Ay, perdón, licenciado, disculpe. No me enojo, pero soy Sí, licenciado, sí. no se olviden de eso, ¿ya? ¿Sí? Licenciado, gracias. Ya, bueno, ahí dice que alguien le agregue en Oliver Checa, dice, eso yo no, eso ustedes tienen conocimiento. ¿Alguna pregunta? No, dicen. Tenemos 2 clases posteriores a estas, por favor, no se olviden, lean, la plataforma es parte de, no es todo. Será un gusto para mí volverles a ver si tengo que darle nuevamente clases y si no, nos vemos en las siguientes clases nuevamente, ¿sí? Que pasen muy bien, una buena noche con todos. Listo, igualmente, licenciado. Pase bien. Hasta luego, hasta luego.